Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Quisiera tener la libertad y la confianza para hablar a la iglesia hoy día. Así que, así que, así mismo como estamos sentaditos, voy a hacer una breve oración al Señor. Padre, te rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que nos concedas tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, antes de compartir la palabra propiamente tal, quisiera decir algunas cosas. Nosotros llegamos el día miércoles aquí con el hermano Rodrigo. Ya estaba programada y anunciada nuestra visita. Según la cuenta que yo saco, esta sería la novena reunión que tenemos. Con esta serían 9 reuniones, desde el miércoles hasta ahora, más de una reunión por día. Y estamos agradecidos del Señor, porque nuestro gozo es servir al Señor. Eh, También es importante, siento en mi corazón decirlo con la libertad que el Señor nos da y la confianza, que yo siento que nosotros estamos viviendo como un periodo de transición, digámoslo, definámoslo de esa manera. El año pasado vinimos con el hermano Roberto Sáez, siervo del Señor, que por esas cosas de la vida es el tío de nuestro consiervo aquí, Danilo Alfredo Sáez. ¿Y cuál es su otro apellido? A decirlo. Poblén. Y bueno, y- vinimos a Punta Arenas, invitados y como una apertura de corazón para colaborar con la obra del Señor, con lo que el Señor está haciendo aquí con usted, con los hermanos. Y todos los hermanos que se sientan como apegados a la historia del pastor Danilo, del siervo del Señor. eh, hay una historia que ustedes tienen, una forma de hacer las cosas, que todo es muy respetable, porque ustedes, como sea, han servido al Señor, han buscado al Señor, y las circunstancias eh, y hacen que hoy día estemos reunidos acá con su propia historia. Yo creo que basta con decir eso. Ahora, eh, Roberto y yo, y junto con otros siervos del Señor, eh, tenemos más de 40 años juntos. Yo conocí al pastor Roberto, a Roberto Sáez, el año 1981, o sea, 44 años más o menos hasta el día de hoy. Y desde entonces hemos estado sirviendo juntos al Señor. ¿Ya? Ustedes ya lo conocen a él vino. Fuimos a los campos, a las ciudades de la novena región. Y después, cuando se abrió la posibilidad de servir al Señor en Santiago, el hermano se fue a vivir a Santiago por causa de la obra del Señor. En realidad los dos salimos de Temuco, y yo fui a Concepción, él fue a Santiago, y en este periodo de 40 y tantos años, que no es poco, ¿no? Eh, Tenemos también, en un sentido, nuestra propia historia. ¿Ya? Y llegando a Punta Arenas, nosotros habíamos tomado contacto con la hermana Sarita
En ese tiempo su esposo Walter estaba vivo todavía, su familia y varios otros hermanos más. Y teníamos una reunión acá, un grupo pequeño, se reunía por las casas. Después del fallecimiento del hermano, no continuamos con esa obra, estuvimos varios años ausentes de Punta Arenas. Entonces, un pequeño remanente, no creo que sean más de 10 hermanos tal vez, sienten ese apego con nosotros y con la obra del resto del país. Han estado, los chiquillos, los jóvenes principalmente, han estado en contacto con nosotros en retiros, en campamentos y en todo lo que hemos hecho. Entonces, desde el año pasado hasta ahora, digamos, un año nomás, un año, y en ese año esta sería la cuarta visita en 2 años, entre el año pasado y este año, no se cumplen todavía 2 años, esta sería la cuarta visita que hacemos y yo doy gracias al Señor, hermano, porque eh, hemos tenido reuniones en los hogares, ahora tenemos esta reunión que podríamos llamarla la reunión general, ¿cierto? La reunión del día domingo, donde más disposición hay. Digo esto por causa de las conciencias de los hermanos, que seguramente cuando nosotros estamos presentes, cuando Roberto está presente, venimos ahora con Rodrigo, que también es un siervo del Señor, podría ser la reunión ser distinta, ¿ya? La reunión, las canciones. Y cuando esto ocurre, obviamente que hay voy a llamarle una mínima tensión, ¿ya? Porque es como una transición donde nos estamos, somos como dos ríos que están tomando un solo cauce. ¿Ya? Claro, por eso que hablo de las dos historias. ¿Sí? Y estos procesos normalmente son lentos, no siempre son muy gratos. De repente llegamos podemos caer en esta cuenta, aquí voy a decir algo delicado, que de repente las formas resultan ser más importantes de lo que nosotros pensamos. ¿Ya? La forma de hacer el culto. Usted va a un culto pentecostal y sin ningún, con mucho respeto a los hermanos pentecostales, y los que han estado en esos ambientes saben que no hay ninguna reunión donde no haya un grito. Oye, pero les cuento algo, la reunión que tuvimos ayer en la casa de la hermana Patricia, ¿cierto? La reunión terminamos todos tomados de la mano cantando una alabanza. Fue tan lindo. Pero eso no se puede hacer a la fuerza. ¿Se fija? O sea, ni Danilo ni Rodrigo nos dijeron, ahora hermano, tómense de la mano. Ayer tampoco dijimos tomémonos de la mano. Simplemente la canción daba para eso y fluyó espontáneamente. ¿Se fija? ¿Por qué, hermano? Aquí ya me enfoco un poco más. Lo importante, lo importante no son las formas, sino el Señor. Lo que de verdad importa en esta reunión es si en esta reunión estamos con el Señor y estamos alabando al Señor y nos hemos reunido por causa del Señor. ¿Sí? Danilo lo dijo recién. El Señor es el centro de esta reunión. No somos las visitas, sino Cristo. Entonces, si está el Señor, nosotros como hijos del Señor, lo único que queremos es darle gracias al Señor. Para eso nos reunimos, para darle gracias al Señor, para hacer memoria del Señor. Aquí hay un pan y hay una copa. Vamos a hacer memoria de la muerte del Señor conforme al mandato del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Entonces, lo importante es Cristo. Las formas no son tan importantes. No sé si me entienden. Pareciera que a veces cuando uno mira a uno, depende cómo uno lo mira, no decir, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, a lo mejor ustedes se imaginan, no, el pastor que pasa al frente debería estar con corbata y ser muy serio y no reírse, salvo que... ¿Ah? Entonces, eso sería una forma. Entonces,
Muchas veces las personas buscan la forma y, y van donde más les gusta la forma. A mí me gusta que sea de esta forma, a otros les gusta que sea de otra forma. Pero no puede ser, hermano, y aquí le ponemos la hacha, Danilo, a la raíz de nuestro propio corazón. No, no estamos reunidos por la forma, sino por Cristo. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermano, a mirar al Señor, a conocer al Señor. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, hacer un resumen de lo esencial de la palabra del Señor. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, están los cuatro evangelios. ¿Ya? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de esos cuatro evangelios está el libro de los Hechos, que es la experiencia de la vida cristiana. Y después el primer libro es Romanos. Después de Hechos viene Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En ese libro se explica muy claro lo que es el Evangelio. Si alguien quiere conocer cómo es el Evangelio, qué implica el Evangelio, cuáles son las partes fundamentales del Evangelio, eso está escrito en Romanos. ¿Ya? Si uno quiere conocer de la profecía, tendría que leer Apocalipsis. Si uno quiere conocer más doctrina cristiana de la vida de la iglesia, hay otros libros. Por ejemplo, Efesios habla mucho de la iglesia gloriosa, del propósito eterno de Dios. Y así, cada libro tiene una intención. Entonces, vamos a tomar un versículo de Romanos. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé cuántos de ustedes se lo saben de memoria este versículo. Así que todos los que saben de memoria, se lo saben de memoria, repítanlo conmigo. Yo no voy a mirar la Biblia de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, hermano. Esta es una tremenda verdad. Porque ¿quién es el Señor Jesucristo? Ahí sí que se nos, se nos abre un tremendo espacio de conocimiento, de gracia, de amor, de revelación de Dios. Porque el Señor Jesucristo, eh, junto al Padre y al Espíritu Santo, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta palabra que nos sale en la Biblia, la Trinidad, y que algunos, por el solo hecho de que no exista la palabra Trinidad en la Biblia, como que no creen en la Trinidad, y hay tantos que se pierden en la doctrina. Pero es suficiente el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios para darnos cuenta que el Padre y el Hijo son uno. El Padre tiene una función, creador de todas las cosas. Y el Hijo es, por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Y Dios las hizo por medio de Él y las hizo, o sea, por medio del Hijo y las hizo para el Hijo. Entonces, se dice que el Señor Jesús es el Verbo eterno. Eh, Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es Jesucristo, nuestro Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sería un mensaje aparte solo hablar de la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué amor? El amor de darnos a su Hijo.
A pesar de que nosotros éramos pecadores, no éramos buenos. Si alguien piensa que era bueno, no deberíamos estar aquí. Esta es una reunión de personas necesitadas del Señor. El Señor vino a morir por los pecadores. ¿Cierto? Entonces, qué tremendo favor nos hizo Dios de darnos a su Hijo. Cuando cantamos o decimos esto, que el Padre nos dio lo más grande que tenía. Nos dio a su Hijo, amado. Esto es tremendo. Si entendemos esto, habremos entendido ya la mitad de la voluntad del Señor. Eh, Cometeríamos un error muy grande si no conocemos quién es verdaderamente el Señor Jesús. Y el Padre se encarga de revelarnos a su Hijo. Revelar significa más allá de entender algo. O sea, uno puede entender una... Uno puede entender que los planetas giran en torno al Sol. Uno puede entender las cuatro estaciones, puede entender, no sé, cualquier cosa eh, de la vida cotidiana, ¿ya? Pero la revelación significa que Dios nos muestra algo que queda grabado para siempre en nuestros corazones. Y esa revelación nos gobierna la vida. ¿Ya? Fíjese que nosotros hasta la Biblia la podríamos conocer mentalmente. Génesis, el primer libro de la Biblia. Los cinco primeros libros son el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cinco libros. El Nuevo Testamento comienza con los Evangelios, termina en el Apocalipsis. Mentalmente podemos saber muchas cosas. Incluso muchas doctrinas podemos entenderlas, qué es correcto, qué es incorrecto. Pero son doctrinas que se estudian así como te podría estudiar cualquier otra cosa. Pero la revelación es cuando Dios nos abre el entendimiento. Una de las oraciones de Pablo es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Hermano, al decir esto, lo digo como con una oración. Porque ¿qué sentido tendría, después de predicar 40 años, para mí sería relativamente fácil predicar un mensaje? Pero no quiero recurrir a esa facilidad natural, ¿ya? De todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, yo podría presentar un lindo mensaje que a usted lo alegre, pero yo tengo que dejar contento a Dios. Y al decir estas cosas, estoy soñando, estoy anhelando que cada uno de ustedes, del más joven al más anciano que está acá, pueda vivir esta experiencia de tener a Cristo revelado en el corazón. Porque de lo contrario, este versículo bíblico no tendría mucho sentido para nosotros. El hecho de que conozcamos el sacrificio que Dios hizo con enviar a su Hijo a este mundo. Qué tremendo significado tuvo enviarlo a este mundo. Por eso que estando el Señor en la tierra, Dios habló. Dios no está siempre hablando, en el sentido de que su voz sea audible. Pero cuando el Señor Jesús se bautizó en el río Jordán, tenía 30 años el Señor y Juan el Bautista lo bautizó. Cuando el Señor Jesús salió del agua, el Padre, como una voz que se escuchó, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Alguien lo entendió y lo dejó escrito. Después, en otro momento en que había un gran conflicto entre los discípulos de Cristo y Cristo mismo. Imagínense,
Uno supone que los 12 apóstoles eran muy obedientes, que los 12 apóstoles y los 12 eran discípulos de Cristo y que eran fieles seguidores de Cristo. Uno se los imagina casi perfectos a los discípulos. Pero hubo un momento en que los discípulos entraron en conflicto con el Señor. El Señor les dijo, yo voy a ir a Jerusalén y allá en Jerusalén voy a ser golpeado, voy a ser azotado, voy a sufrir y voy a morir y voy a resucitar. Y los discípulos dijeron, no, 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 no. De ninguna manera tú vas a ir a Jerusalén. No vayas, no puedes hacer esto. Se opusieron. Se levantó oposición en contra del Señor. ¿Me están entendiendo lo que digo? Era tan grave lo que pasó que para solucionar ese problema no bastaron las palabras del Señor, que fueron de las palabras más duras, porque a Pedro, que fue el vocero de los 12, el Señor le dijo, el Señor Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. El pensamiento que tienes es el pensamiento de Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La reprensión más dura que esa no sé si hay en la Biblia. Pero la forma de solucionar esto fue que Dios de nuevo volviera a hablar. Entonces el Señor llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a tres de los discípulos más íntimos, los llevó a un monte que en la Biblia se llama el monte de la transfiguración. No sé, habría mucho más que decir de eso. Lo importante es que fue una montaña alta donde fueron y ahí el Padre volvió a hablar. En el Jordán, en el bautismo, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre estaba mostrándole a la humanidad a su Hijo. Y ahora a los íntimos, a los que entraron en conflicto porque no entendían cómo era posible que el Señor Jesús fuera a morir en la cruz y resucitar. La resurrección no la podían entender. Y es comprensible, ¿no? Entonces el Padre nuevamente vuelve a hablar. Y simplemente no les dice algo nuevo ni argumenta tanto, simplemente dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír significa a Él síganlo, a Él obedézcanlo, háganle caso a lo que Él dice. Pero Dios habla con tanta autoridad que no necesita dar más argumentos, simplemente dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, óiganlo a Él. Y cuando oyeron la voz, ¿qué pasó con ellos? Cayeron a tierra aterrorizados, dice una versión de la Biblia. Tuvieron gran miedo, gran temor. Esa voz los traspasó. De ahí en adelante nunca más. De ahí en adelante cambió su visión. Vieron quién era verdaderamente Jesucristo. Que lo que estaba ocurriendo era algo entre el Padre y el Hijo y que los involucraba a ellos. Hermano, fíjese que esto que acabo de decir se cumple lo que acabamos de leer. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia nos revela aquí? Hermano, usted se puede saber de memoria el versículo, pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que tiene que quedar impregnado aquí? Que aquí hay algo que el Padre hace por medio del Hijo que le afecta a usted y a mí. Si, si yo no entiendo eso, podría decir que yo no entiendo nada. Que yo simplemente estoy yendo a un culto religioso, evangélico, del domingo a la mañana. Pero hay algo que el Padre hizo por medio del Hijo que afecta a la humanidad entera y que el mundo no lo oye, lo rechaza, como dice también el Espíritu Santo, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. El mundo no lo conoció, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció.
Que el Señor nos socorra a nosotros. Lo que estamos leyendo aquí es que Dios hizo algo por nosotros. Lo que el Padre hace con el Hijo nos afecta a nosotros. ¿Y en qué nos afecta? En que Cristo muere por nosotros para darnos a nosotros eterna redención. Y esto tiene que tocar nuestros corazones. No solo tiene que ser un conocimiento en la cabeza, sino algo que nos quebranta el corazón. De tal manera nos amó Dios. Dios mostró su amor. ¿De qué manera mostró su amor? El Cristo crucificado. Esa es la mayor demostración del amor de Dios para la humanidad, es Cristo crucificado. Porque ahí estaba el Señor rescatando a la humanidad. Cuando vemos a Cristo crucificado, aquí cuando vemos la copa, esta copa ¿hay simbolismo aquí? Sí, hay simbolismo. Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz. Gloria al Señor. Y aquí hay un pan que habla del cuerpo de Cristo que fue partido por amor a nosotros. Y el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Hermanos, no. Nosotros tenemos que tener entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto que el Señor hizo, lo hizo fuera de nosotros. Hay varios aquí que han escuchado esto como 4 veces ya en lo que va de la semana. Pero algunos lo están oyendo tal vez por primera vez dicho por nosotros. Esto ocurrió mucho antes que nosotros naciéramos, mucho antes que nuestros tatarabuelos nacieran. Fue algo hecho fuera de nosotros. Usted no tuvo ninguna participación, yo tampoco. Yo no le pedí, Señor, muere por mí. Pero lo que Él hizo hace tanto tiempo tiene un valor permanente. Yo solo tengo que creerlo. Yo solo tengo que recibirlo y con el hecho de creerlo y de recibirlo, todo lo que el Señor obtuvo en la cruz viene a ser mío. ¿Qué hay en la cruz de Cristo? Perdón de pecado, salvación eterna, el amor de Dios. Es como que nos abrazamos del Salvador y tenemos esperanza, tenemos salvación. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Qué glorioso es el Señor, qué precioso es el Señor. Sin que yo haga nada. Él lo tenía todo hecho. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Cristo murió por nosotros. Ahora el Señor Jesús, después de morir por nosotros y resucitar por nosotros, Él está ahora sentado a la diestra de Dios, en los cielos. Entonces, un libro que habla más del cielo que de la tierra es el libro, la epístola a los Hebreos. Uno de los libros maravillosos, oh, son lindos, de la Biblia es la epístola a los Hebreos, que nos habla de lo que ahora ocurre en los cielos. En este momento está ocurriendo algo en los cielos y dice así, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso también tenemos que tenerlo revelado en el corazón, ¿ya? Porque ahora, en este mismo momento, el Señor está a la diestra del Padre, Él se presenta ahora por nosotros ante Dios. ¿Sí? Tengo entonces un Salvador, el Cristo crucificado, y tengo ahora alguien que ruega por nosotros a la diestra del Padre. Ahora, porque Jesucristo resucitado, ascendido, glorificado, está vivo. Él vive intercediendo por todos nosotros. ¡Qué confianza entonces! De nuevo Cristo está fuera de mí. Ya no en la cruz, ahora en el trono. En la cruz me está salvando. Y en el trono está intercediendo, está rogando para que no falte mi fe en la prueba, para conducirme en el camino,
para recibirnos un día en la gloria. De nuevo tenemos el beneficio del Señor fuera de nosotros. ¿Ya? Porque Él está en el cielo, está fuera de nosotros en ese sentido. Esa es la primera parte de la obra de Dios que tiene que estar revelada en nuestros corazones y que este conocimiento del Señor me une al Señor. Soy parte del Señor. Qué precioso es esto. Soy alguien que ha sido beneficiado con la salvación de Dios. Qué grande es todo esto. Ahora paso a una segunda parte. De aquí para en adelante es como si fuera otro mensaje. Porque ahora tenemos que hablar de Cristo en nosotros, de la obra del Señor en nosotros. Y eso lo veremos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14, 23. Dice así, Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Gloria al Señor. Sí. Ahora Cristo, esta otra parte de la obra de Dios, es que Cristo ahora vino a morar a nuestros corazones. Y hay una cantidad de versículos que podrían, después de los días venideros, como tú bien decías, de seguir repasando esta palabra. Podemos repasar, encontrar, no sé, 10 versículos, como mínimo. Yo creo que hay mucho más que eso, que hablen de Cristo en nosotros. Colosenses 1 dice, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eh, eh, Juan capítulo 17 dice, yo en ellos. O sea, el Señor en nosotros. Eh, Efesios capítulo 3 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 2:20 dirá, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Primera o segunda Corintios 13:3 dice, buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en nosotros. Aleluya. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. Entonces, mire hermano, yo sé que a veces las personas escuchan 5 minutos y después se distraen. Por eso hago esta pausa. Hermana Sarita, ¿le puedo pedir un favor? Tráigame medio vaso de agua, o una taza, lo que sea, un poquitito de agua. ¿Ya? Así lo volvemos de nuevo a concentrarnos. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermano? Todos los creyentes tenemos que reconocer por lo menos dos cosas de la Biblia. Dos cosas. La obra de Cristo por nosotros, es decir, la obra de Cristo fuera de nosotros. Eso es Cristo en la cruz o Cristo resucitado en el trono. Gloria a Dios. Hermano, hay una parte en la Biblia que el Señor dijo que iba a recompensar al que le diera un vaso de agua a sus fieles. Te van a acordar de este chiste, ¿eh? Que me sacudí el vaso. Hermano, a ver, la obra de Cristo por nosotros usted tiene que tenerlo claro. En la cruz derramó su sangre por nosotros. Y en el trono ora por nosotros. En la cruz está fuera de nosotros, en el pasado. Y en el trono también está fuera de nosotros porque está en los cielos. Pero la segunda parte de la promesa del Señor es venir a ser morada, a habitar en nosotros.
y a que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Y aquí voy a pasar un aviso grande. Aquí voy a pasar un aviso grande. Hermano Mario, ¿se llama usted, cierto? Sí. Sabe, hermano, que cuando yo era niño, en Perquén, con mi pueblo, iba a la misa del padre Alfredo Alarcón. Iba al catecismo y le rezaba a la Virgen María. Mire. Entonces, cuando toda la gente entraba al templo católico, había agüita bendita y la gente tomaba la agüita bendita y se persinaba porque ahí estaba una lucecita que le llaman el Espíritu Santo y estaba Cristo crucificado. Entonces, ellos de niño a mí me enseñaron que la iglesia, ese edificio, la iglesia católica de Perquenco frente a la plaza, esa era la casa de Dios. Entonces, fuera de la casa yo podía hacer una vida mundana, pero cuando era niño me enseñaron que había que entrar con cuidado porque se puede ir a la casa de Dios. Y después cuando me convertí al Señor y fui a todas las iglesias había y por haber. Alguna vez fui a la Alianza, a la Bautista, a la Pentecostal, a la Adventista. Casi no hubo iglesia donde no entré. En una iglesia anglicana levanté la mano así. En una iglesia bautista pasé al frente en un llamado. Para que vean, hermano, que por todos lados hemos aprendido algo. Yo un pastor le escuché un día decir, bienvenidos hermanos a la casa del Señor. Y el pastor estaba hablando de esto. ¿Y sabe por qué lo golpeo? Para que usted se acuerde. Y no se olvide más lo que le digo. Porque el templo físico nunca será la casa de Dios. Yes. El templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés en el desierto, en el Antiguo Testamento, ese templo sí, el lugar santo y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con una copa con sangre y nadie más podía entrar al lugar santísimo porque ahí estaba el arca del pacto y los querubines de oro. Y el sacerdote podía morir si no estaba santificado, porque realmente Dios habitaba ahí y la gloria de Dios llenó el templo. Hubo una rebelión en el pueblo de Israel. Mire que me alejé del tema, pero concuerda con esto. En una oportunidad, los hijos de Israel se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Y sabe lo que iba a hacer el pueblo? Los iban a apedrear hasta matarlos, porque así se usaba en ese tiempo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Antes que tomaran las piedras, la gloria de Dios vino sobre el templo, porque ese templo era la casa de Dios, ese templo. Y los judíos cuando vieron eso, soltaron las piedras y arrancaron. Vamos, porque cuando se manifestaba la presencia de Dios podían morir todos. Ya sabían que no. Entonces Dios descendió sobre su templo para defender a sus siervos. Pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay templo. El Nuevo Testamento, la iglesia es el templo. En el nuevo pacto, donde nosotros estamos por la sangre del Cordero, nosotros somos la habitación de Dios. Dios no quiere habitar en templos hechos por manos humanas, lo dice claramente el apóstol Pablo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y el mismo apóstol Pablo dice que, ¿acaso no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu? De tal manera que el templo es usted, el templo somos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así que hermano, que el Señor nos ayude. Claro, un local de reuniones como este es necesario porque si no, ¿dónde nos reunimos? Pero tenemos que tener absolutamente claro en nuestra mente y corazón
que el Señor escogió nuestros corazones para habitar. Vendremos a Él y haremos morada en el templo físico o en el corazón. Para que habite Cristo por la fe en el templo físico o en el corazón. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Sabes, hermano? Si nosotros no entendemos estas dos partes, no somos cristianos. Los musulmanes van una vez al año, por lo menos en su vida, están obligados por la religión, ir a un templo que está en una ciudad llamada La Meca. Y en ese lugar ellos van por obligación, por lo menos una vez al año, y sale en la televisión, están en YouTube, usted lo busca. Y ahí, porque ahí está una piedra santa, porque ahí, como que Dios habitara en un lugar humano. Incluso los judíos hasta el día de hoy van a orar al muro de los lamentos, porque ese muro les trae recuerdos del templo de Salomón, del templo que el rey David juntó los materiales y Salomón edificó ese templo, que es distinto del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Pero hermano, eso, ellos piensan que ahí lo escucha Dios, y usted los ve en la televisión, y hacen así, y ahí meten el papelito en el muro, te dan el cabezazo en el muro, porque creen que ahí está Dios. Hermano, eso no es el cristianismo. Eso es judaísmo, eso es catolicismo, y con todo respeto, es el evangelicalismo demasiado tradicional, donde se heredó que el templo físico era la casa de Dios. Si nosotros no entendemos eso, no estamos ni en kinder. Que el Señor nos socorra. Y tenemos que conocer entonces la obra de Cristo por nosotros, que fue hecha fuera de nosotros. La intercesión de Cristo por nosotros, que también es por fuera de nosotros porque está en el trono. Y tenemos que conocer la segunda parte, que es la obra de Cristo en nosotros. Cristo mora en nosotros. Ahora, hermano, si el Señor verdaderamente está en su vida, mira, les pido disculpas de llamarle la atención en este sentido. Hermano, si de verdad está el Señor en la vida, yo le pregunto, ¿se tiene que notar o no? Tiene que ser harto distinto encontrarse con un hombre, ¿cierto, Mario? Que no tiene al Señor. Un hombre que no tiene al Señor, ¿cómo mira a una mujer? Una mirada de arriba abajo, ¿cierto? Un hombre que no tiene al Señor, ¿qué anda buscando? Buscando oportunidad para satisfacer su carne. Un hombre que no tiene al Señor, ¿cómo trata a su mujer? Un hombre que no tiene al Señor, ¿cómo se comporta en el trabajo? Miente, roba, defrauda, engaña, saca la vuelta, saca licencia falsa, se queda con el vuelto, engaña, miente, pela. En Colombia dicen pela o no. ¿Qué significa pela? Pelar, po. Chismear. ¿Cómo se dice en Colombia? Chismear. Chismear. Hermano, cuando Cristo habita en el corazón de un hombre o una mujer, hay un cambio. Esa es otra persona. El Señor influye en su vida. El Señor influye en su mirada. El Señor influye en su actitud. El Señor lo regula. Y si llega a pecar, se encerrará en su cuarto y le pedirá perdón al Señor, porque no puede dormir tranquilo. Hermano, hay cosas que a uno se le quedan grabadas. Yo sigo pastor por más de 40 años. Nunca me olvido de un caso de un hermano. Nunca voy a dar su nombre. Señor me libre.
que cayó en un pecado moral. Vivía en otra ciudad. Ese hermano, esa noche no durmió. Tomó el primer bus y me buscó desesperado. Y llorando me vino a confesar, hermano, no, no puedo vivir así, tengo que confesar esto, yo estoy mal. Defraudé a Dios, me siento podrido, me siento... ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo dentro de él, se contristó. O sea, hay una batalla entre la carne y el Espíritu. En un momento pareciera que la carne había ganado. Ya, este cristiano está fracasado, es un cristiano carnal, un cristiano que no obedece a Cristo. El Satanás podría decir, me voy a reír de él. ¿Dónde es que está Cristo en él? Si igual que cualquier mundano comete un pecado. Pero resulta que el Espíritu Santo lo amonestó de tal manera que lo único que él quería era confesar y abrir su corazón y pedirle perdón al Señor y llorar. ¿Sabe que yo podría haberlo subido y bajado? ¿Cierto? Podría haberle dicho, hermano, pero ¿cómo es posible? Tú eres un viejo lector de la Biblia, canuto, traspasado toda la vida. Mira lo que fuiste acá. No, no, no mereces estar en nuestra iglesia. ¿Sabe, hermano? Que fue tal el dolor del corazón del hermano que yo sentí que Dios ya lo había apretado lo suficiente y que lo único que necesitaba este hombre era el perdón. Yo no soy cura, no puedo darle la absolución, ¿no? A mí me gusta usar los términos católicos porque hay algunos que han sido católicos, ¿cierto? O sea, los que han sido católicos, la palabra absolución significa mucho para ellos, pero sí creo en lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, un cristiano no es que no vaya a pecar nunca. Eso tengámoslo claro. Usted se convirtió a Cristo, no se transformó en un ángel. Usted sigue siendo un hombre, una mujer que podría caer, podría tropezar, podría fallarle a Dios. Sí, por supuesto. Por tanto, nuestra mirada no puede estar en los hombres, sino en el Señor. A veces hay mucho dolor en los cristianos, en los hermanos, cuando los líderes les fallan o los defraudan. Me acuerdo que una vez hablé con un pastor argentino. Disculpen estas vueltas que doy, ¿eh? A veces son entretenidos, que los argentinos son entretenidos. Yo le dije, hermano, estoy tan triste porque un pastor en que yo confiaba tanto nos defraudó tanto. Me quedo mirando. ¿Y vos qué querés? Me dijo. Que nada, que no te defraude nadie. No, me dijo. Vos tenés que estar preparado, y que se habla la argentino, más o menos. Vos tenés que estar preparado para que te defraude todo el mundo. Preocúpate más vos de no defraudar vos a los demás. ¿Sabe qué? Fue como que me remeció el pastor argentino y me hizo bien. Claro, porque hay muchos cristianos que dicen, no, no me gusta este pastor, no me gusta este hermano, no me cae bien, no me gusta. Hermano, es que nosotros estamos por el Señor, no por los hombres. Y tenemos que tener paciencia con los hombres, si los hombres somos hombres nomás, no somos ángeles. Pero estamos todos en este camino donde el Señor, que murió en la cruz por nosotros y que vive intercediendo por nosotros y que regresará por nosotros, esta moneda tiene dos caras. La otra parte es que por el Espíritu Santo, Cristo habita en mi corazón. Les hago una prueba así, nadie se enoje conmigo, ¿eh? Nadie se enoje conmigo. Cristo vive en mi corazón. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Cristo vive en mi corazón? Cristo vive en mi corazón. Qué lindo, qué lindo, qué maravilloso, hermano. No quiero que se me olvide su nombre, hermana. Susana. Sí, sabía que era Susana, pero
pero quería confirmarlo. La hermana Susana compartió con un hermano de Iquique. El hermano de Iquique es primo de Marité Acuña. Sí. Y le dijo a la hermana Susana, reúnase hermana, busque a los hermanos. Y aquí tenemos una hija del Señor. ¿Ve que es valiosa la comunión? La alegría de verlo, hermano. ¿Le gusta la palabra del Señor? Hermano, qué precioso es tener al Señor adentro. Porque la vida de Cristo que tengo adentro es la vida de Dios. No es que yo hice profesión de fe y ahora pertenezco a la iglesia número tanto, nombre tanto. Yo recibí al Señor en mi corazón. Por tanto, tengo comunión con todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Entre paréntesis, me simpatice o no me simpatice. Porque la simpatía está en el nivel humano. Sí, que sé que hay hermanos que les gusta la Universidad de Chile. Y a otros hermanos les gusta el colo. Y un día un hermano hizo un pastor, ¿eh? Los pastores, ¿viera usted cómo hablan? En una reunión de pastores hizo un chiste para celebrar el triunfo del Colo-Colo. Y yo que cuando era niño me gustaba el Colo, voy a confesar mis pecados aquí. Delante de todos le dije, hereje, le dije. En la reunión de pastores, mira usted cómo se bromea, hermano. Hay que tener el corazón bien firme. Pero hermano, al decir esto como en broma, les quiero decir que las preferencias humanas son humanas. Claro. A usted le gusta una determinada música y a lo mejor es distinta a la música. Yo a lo mejor no me gustaría ni oír la música que a usted le gusta. Y si yo le digo qué música me gusta, diría que fome, hermano. ¿Te gusta la música clásica? No. Pero hermano, lo humano es lo humano. Pero lo que nos une a nosotros es la vida de Cristo que está en ti, la que está en mí. Esa es la unidad de la iglesia, no de la forma de hacer el culto. La forma de hacer el culto la podemos cambiar 100 veces. Yo creo que hasta 101 veces. Lo que importa es si está habitando Cristo en tu corazón y en mi corazón. Eso es lo que vale, porque es la vida del cielo implantada en nuestros corazones. ¿Cómo lo digo? Lo digo cantando, lo digo gritando, lo digo porque es la obra de Dios. Dios prometió, vendremos a Él y haremos morada con Él. Si el Señor habita en tu corazón y en mi corazón, ¿qué más quiero? Solo dentro de mí hay algo que me dice, esto sí y esto no. Claro, porque la vida de Dios responde a la santidad de Dios. La vida de Dios responde a la mirada de Dios. Es como que está conectado con una onda distinta. ¿Cómo lo digo? ¿Ya? Porque la vida de Dios es independiente de mí. La vida de Dios nunca va a aceptar la mentira. La mentira solo puede ser atribuida al hombre. Todo lo negativo, todo lo malo, la vanidad mía, la soberbia mía, todo lo mío, todo lo suyo es mío. Porque seamos sinceros, hermano, no todos somos tan humildes. En el campo, con mi familia era campesina, se decía esto, que el buey más manso da la patada más fuerte. Sabiduría campesina. ¿Eh? Hay personas mansitas que nos quiebran un huevo, pero cuando los quiebran por docenas. Hermano, si hay algo que nosotros no somos, es humilde. El único humilde es Cristo. Pero si la vida de Dios dentro de mí no va a tolerar la soberbia mía. Así, quiero que me entiendan esto. O sea, la vida de Dios dentro de nosotros es luz y siempre va a estar contra las tinieblas. Y en ese sentido, si yo tengo una inclinación al mal, tengo un problema, tengo una batalla dentro de mí. La batalla de la vida de Dios con la vida natural mía. Y eso está escrito en la Biblia.
Está escrito, y con eso este versículo voy a ir terminando porque ya los debo tener cansado, hermano. Que levante la mano el que está cansado. Pero baje la ligerito. Mm. Aleluya. ¿Sabes, hermano Danilo, que hay algo que no hay que aprender de estos siervos del norte? Es que son largueros. Eso no hay que aprenderlo. Imite cualquier cosa menos eso. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta aquí llegó el mensaje. Con ese a medir no pedir más. Gálatas 5:17. Mire, mire, mire qué sabia la palabra de Dios. Mire qué sabia. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Qué problema? Aquí sí que tenemos un problema. Porque la carne, hermano, soy yo mismo. La carne es mi personalidad. O sea, yo quiero hacer las cosas a mi manera porque a mí me gusta que sean así, y punto. Esa es mi carne. Mi carne no es la parte solamente la... Una vez se piensa que los deseos de la carne son los deseos de la sensualidad, de la juventud, del erotismo. ¿No? Eso es una partecita nomás. Lo que no se termina nunca es nuestro yo, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra manera. Dice, esta persona es llevada a sus ideas. Es una forma de decir, a él le gusta hacer las cosas a su manera y nadie nos saca de ahí. Eso somos todos. Cristianos y todos, convertidos y todos, evangélicos y todos. Y no sigo más dando nombre, pero la carne va a estar siempre presente. Pero dice aquí que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios que vino a ser morada en mi corazón. Y dice, estos dos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí. Se oponen, y significa que batalla, no está a favor mío. Yo quiero hacer lo que a mí se me antoja. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo me va a respaldar? El Espíritu Santo me puede decir, ya va a ver cuánto va a durar tu actitud. Pero ante esta batalla no nos queda otra que rendirnos, hermano Ricardo. Ricardo, no sé, a no olvidarnos, pues, hermano. Después de la once que tomamos en su casa, no me puedo olvidar más. ¿Ah? Ella la... no. Hay una batalla dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo se opone, es que una batalla. No nos queda más que rendirnos, Señor, gana tú. Gana, que gane Cristo. Hermano, entre nosotros tiene que ganar Cristo. No nuestras ideas, no nuestras tradiciones, ni siquiera nuestra historia, renunciamos a nuestra historia, pero que nos una Cristo. Porque eso es lo que le da sabor a la iglesia. El verdadero sabor de la comunión espiritual. No son las ideas de este pastor o del otro pastor o los hermanos de Santiago, de Temuco, del norte. No, no son nuestras ideas. Es la vida de Cristo en ti, la vida de Cristo en mí. Eso es lo que tiene verdadero valor. Hermano, si no entendemos eso, vamos a llegar hasta ser buenos evangélicos, ¿no? Que tenemos hartas actividades evangélicas. Y se nos llena la semana de actividades evangélicas. Cultos, reuniones, estudios bíblicos, visitas. Pero al final sería un activismo religioso sin vida. Que el Señor nos libre. Pero que se manifieste la vida de Cristo en nosotros, porque eso me une y voy a buscar la comunión. La comunión. Cuando yo era católico, hermano, yo creía que la comunión era la hostia. ¿Ah? La hostia era la comunión. Bueno, yo era niño, ¿ah? Tenía hasta los 16 años más o menos, iba a la misa. Después de eso sigo yendo a misa cada vez que hay un funeral. Y dicen cada cosa. Pero hermano, a los 17 años el Señor habló a mi corazón, a los 19 años le entregué mi corazón a Cristo y aquí estoy con ustedes. Hermano, qué precioso es tener a Cristo en el corazón, porque la vida de Cristo me une con el hermano, me ayuda a buscar a mi hermano, a tener comunión con mi hermano, quedarme allá, qué sé yo, tener confianza entre los hermanos, porque a este hermano lo está gobernando Cristo.
Y a mí también me está gobernando Cristo. Y eso hace que la iglesia sea maravillosa, sea hermosa. Gloria al Señor. Hermano, podemos tener los mejores cantos. Y aquí los músicos, hermano, perdonad, yo no soy músico, hermano, no toco ni la flauta. Porque la flauta se voy a tocar. Sí. Pero, hermano, podríamos tener la mejor música. Pero si no tenemos esa comunión del Espíritu, la música sería un adorno, ¿no? Podríamos pasar una reunión sin cantar ni una canción. Qué raro el culto, no se cantó nada. Es que, hermano, una reunión de comunión. Lo importante es que tocamos a Cristo, que nos amamos en el Señor, que tenemos confianza, que adoramos juntos al Señor y de ahí pueden fluir después 1000 canciones. Pero primero asegurémonos que la vida del Señor está de tal manera implantada en el corazón. Aleluya. Entonces, las canciones tienen sentido, las oraciones tienen sentido, los retiros tienen sentido. Nosotros tuvimos dos retiros este año, dos campamentos de una semana entera. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y no se aburre? Una semana sin ver Netflix. Una semana sin... Bueno, ahora las redes sociales están en todos lados, así que igual se puede ver un poco el celular, pero casi no hay tiempo. Hermano, qué precioso. Y reuniones de 2 horas, 3 horas. Y dos reuniones en el día y más siempre una tercera reunión de oración en la mañana. Y ahí estamos, hermano, contentos. Y nadie se lo quiere perder. ¿Por qué? Porque lo que importa es la comunión, el amor de los hermanos. Gloria al Señor. Qué precioso es ser de Cristo, hermano. Qué precioso que el Señor habita en nuestros corazones. Qué precioso que se está formando Cristo en nosotros. Qué precioso que la vida del Señor está ganándole a nuestra propia carne. Porque la carne nos divide. Porque manifiestas son las obras de la carne, la cual son enemistades, pleitos. Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mas el fruto del Espíritu, aleluya, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Estas dos cosas que he leído son totalmente opuestas. Cuando abundan las disensiones, los desacuerdos, las iras, las contiendas, es porque la carne está gobernando. Pero cuando abunda el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, está gobernando el espíritu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Qué precioso es Cristo en nosotros. Qué precioso es tener al Señor. Y usted habrá dado un tremendo avance, hermano. Si usted entiende estas dos diferencias. La primera obra el Señor la hizo fuera de nosotros. No hay nada que añadirle. Es una obra perfecta, es una salvación eterna, es un amor inconmensurable de Dios a favor de nosotros. Cristo crucificado y Cristo intercediendo por nosotros. ¿Qué más quiere? ¿Cuántas veces nos ha librado de la misma muerte el Señor? Pero por otro lado, Cristo me libra todos los días. Cristo trabaja todos los días. Cristo lucha todos los días dentro de mí para hacer posible este amor de hermano, esta comunión del Espíritu Santo. Disculpen, hermano, si me extendí demasiado, permítame hacer una oración. Padre, te ruego que perdones toda deficiencia en el compartir de esta palabra y te ruego, Señor, que los corazones de los hermanos, todos puedan comprender esta palabra. Revela tu palabra en nuestros corazones. Que entendamos la diferencia, Señor, entre la obra que se hizo fuera de nosotros y la obra que continuamente tú estás haciendo dentro de nosotros. Gracias, Señor. Afirma tu palabra en nuestro corazón y permítenos caminar correctamente, Señor, de acuerdo a la vida de Cristo, a la vida de tu Espíritu, morando por la fe en nuestros corazones. A ti sea la gloria, Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor.